Good afternoon, guys. Today I'm going to talk about the simple past. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy corresponde hablar acerca del tema del pasado simple, ¿ok? Simple past. Pasado simple. Ya el mes pasado habíamos desarrollado el presente simple, ¿verdad? Entonces este mes corresponde desarrollar el pasado simple. De igual forma, este tema lo he tenido que dividir en 2 clases, ya que es un tema bien amplio y un poquito más complicado que el presente, ¿sí? Pero no nos desanimemos, solo es cuestión de practicar y estar ahí constantemente para poder dominar este tema. Comencemos. Bien. El simple past o el past simple también se utiliza para hablar de acciones ya concluidas en el pasado. Este tiempo verbal equivale al pretérito indefinido en español yo canté, tú cantaste, él cantó. ¿Vale? Entonces vamos a ver ahora en qué casos yo voy a usar estos tipos. En inglés existen 2 tipos de verbos, los regulares y los irregulares. ¿Vale? Para poder construir el pasado simple correctamente, debemos saber si el verbo principal es regular o irregular. Valga saber que la mayoría de los verbos son regulares y forman el pasado añadiendo la partícula ed, et, al final del verbo. Aún así, sufren una serie de cambios ortográficos que ahora vamos a ver. Recordemos que estas reglas van a ser para los verbos regulares, ¿ok? Solamente para los verbos regulares. ¿Por qué regulares? Ahorita vamos a entenderlo. Rules. Reglas número 1. Bien, me dice que por lo general, para formar el pasado simple con verbos regulares, usamos el infinitivo y añadimos la terminación et. Ya sabemos que el infinitivo es la forma real del verbo, ¿verdad? Sin alterarlo y sin conjugarlo. A ese verbo en su forma real, en su forma infinitiva, le voy a añadir la terminación ed, la terminación et, para que ese verbo se pueda volver pasado, ¿ok? La forma es la misma para todas las personas. Para I, you, he, she, it, we o they, ¿vale? En ese punto no nos vamos a hacer ningún problema porque aquí a todos los verbos que estén acompañados de cualquier pronombre se van a ver afectados por esa terminación ed. Ya aquí no hay que solamente se va a basar en una tercera persona para que mi verbo se altere, no, ¿ya? Aquí cualquiera que sea mi pronombre, mi verbo tiene que estar en pasado de igual forma. Si es un verbo irregular, pues le tendré que añadir la terminación ed. Por ejemplo, tenemos el verbo want. Want. Por lo general me dice que tengo que agregar la terminación ed, ¿verdad? Entonces, want, wanted. ¿Vale? Learn, learned. Walk, walked. ¿Ok? Una vez más, escuchen la pronunciación. Want, wanted. Learned, learned. Walk, walked. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Simplemente agregué la terminación ed a esos verbos regulares para que se vuelva a pasado. Want, querer. Wanted, quise, ¿verdad? O quiso. Learn, aprender. Learned, aprendió. Walk, caminar. Walked, caminó. ¿Ok? Entonces, si es que por ahí en algún texto, en alguna revista, en alguna frase yo veo una palabra que termina en ed, pues ya sé que está en pasado y que ese verbo es un verbo regular, porque solamente los verbos regulares se van a alterar con estas reglas, ¿verdad? Regla número 2. Para los verbos que terminan en una E, solamente voy a añadir una letra D, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo le agrego ed, pues voy a formar una doble E y eso no es permitido, ¿ok? En esta regla. Por ejemplo, entonces, change es un verbo que termina en una vocal E, ¿verdad? Por lo tanto, para que change se vuelva pasado, simplemente tuve que agregar la letra D al final. Change, changed, ¿verdad? Lo mismo pasa con believe. Believe es un verbo que termina en la vocal E. Para que ese believe se vuelva pasado, simplemente tuve que agregar la letra D. Believe,
believed. ¿Vale? Esta regla está súper fácil. Veamos entonces la regla número 3. Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, doblamos la última consonante y agregamos la terminación ed. ¿Ok? Por ejemplo, miren, stop. Stop es un verbo regular que termina en consonante, vocal, consonante. ¿Dónde está esa consonante, vocal, consonante? Pues en las 3 últimas letras de mi palabra, ¿cierto? T consonante o vocal, P consonante. Consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, tuve que duplicar la última consonante, que es la P, y agregar la terminación ed para que se pueda volver pasado. Stop, stopped. ¿Ya? Stop, stopped. Lo mismo pasa con commit. Commit va a ser un verbo regular que también termina en consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, tuve que duplicar la última consonante, que es la T, y agregarle la terminación ed para que se vuelva pasado. Commit, committed. ¿Vale? Stop, stopped. Commit, committed. Veamos la regla número 4. Con los verbos que terminan en una consonante y una Y, ¿vale? Con los verbos que terminan en una consonante y una Y, se va a cambiar esa Y por una I latina y al final voy a agregar la terminación ed, ¿vale? Por ejemplo, study. Study es un verbo regular que está terminando en consonante D y una Y. Por lo tanto, tuve que eliminar esa Y, cambiarla por una I latina y al final agregar la terminación ed. Study, studied. Study, estudiar. Studied será entonces estudió, ¿verdad? Veamos otro ejemplo que pertenece a esta regla. Try. Try es un verbo regular también que termina en una consonante R y una Y, ¿verdad? Por lo tanto, tuve que eliminar esa Y, cambiarla por una I latina y agregar la terminación ed. Try, tried. Try, tried. ¿Ok? Bien. Sin embargo, hay una serie de verbos que no siguen esta forma. Son los dominados verbos irregulares. ¿Ok? Acá aparecen unos nuevos verbos porque, repito, las reglas que acabamos de ver solamente se cumplen con mis verbos regulares. Solo con verbos regulares. Más cuando ya tengo algún verbo irregular, las cosas van a ser distintas. ¿Ya? Entonces nos quedamos en son los dominados verbos irregulares. Estos verbos son aquellos que rompen la regla de los regulares. Es decir, los verbos irregulares son aquellos que para formar su pasado simple no necesitan ed o de. ¿Vale? Repito, estos verbos irregulares son aquellos que rompen la regla de los regulares. Es decir, los verbos irregulares son aquellos que para formar su pasado simple no necesitan ed o de, ¿ok? Por ejemplo, tenemos al verbo think, que significa pensar, ¿vale? El verbo think está en su forma presente, ¿verdad? Pensar, en su forma infinitiva. ¿Cómo será el pasado de este verbo think? Su forma del pasado simple es thou, ¿ok? Think, pensar, thought, pensó. Repito, think, pensar, thou, pensó. Think, pensar, presente, thought, pensó, pasado, ¿verdad? Si nos fijamos en la forma del pasado, que es thought, podemos observar que no tiene por ningún lado la terminación ed o de, ¿cierto? Entonces concluimos que think, el verbo pensar en presente, va a ser un verbo irregular para el pasado simple. Entonces, chicos, aquí ya viene nuestro trabajo personalmente, porque tenemos que ya aprender de alguna forma cuál es el pasado de estos verbos. Ya aquí en estos tipos de verbos irregulares no hay reglas, ¿ok? No existe una gramática exacta que nos indique qué agregarle o qué quitarle para que se vuelva pasado. Aquí cambia la forma totalmente, por eso es que es irregular. Lo único que nos queda es aprenderlo,
Ya aprender estos verbos para poder usarlo en este tema del pasado simple. Bien, estos son algunos ejemplos de esos verbos irregulares que cambian su forma totalmente. Solamente son algunos ejemplos, ¿ya? Junto con este video les voy a anexar una lista de verbos irregulares para que ustedes puedan identificar su forma presente y su forma pasada y no tengan ningún problema. Ya estos solamente son algunos ejemplos. Por ejemplo, el verbo drink está en presente. Drink, beber. Su pasado de drink va a ser drunk, que significa bebió, pasado. Drive, manejar. Drove, manejó. Eat, comer. Ate, comió. Come, venir o vino, venir, ¿verdad? Past en el pasado sería came, vino, pasado, que ya pasó. Go, ir. Went, fue. Have, tener. Had, tenía. ¿Vale? Entonces, como observamos, estos 6 verbos irregulares en su forma pasado cambia totalmente. ¿Vale? Aquí no existe ninguna regla, solamente hace falta repasarlos y estudiarlos y memorizarlos. ¿Ya? Vamos a ver entonces algunos exercises para poder terminar este video acerca de la primera parte del simple past o past simple, del pasado simple. ¿Ven? Tenemos aquí al lado izquierdo entonces 5 oraciones que están en presente. Lo que voy a hacer es convertir esas oraciones en presente a una forma en pasado, ¿ok? Por ejemplo, I play, yo juego, ¿vale? I play, yo juego. Play es un verbo regular, ¿ya? Por lo tanto, está cumpliendo esa regla que dice que cuando un verbo termina en vocal con Y, pues simplemente voy a tener que agregarle la terminación ed a ese verbo para que se pueda volver en forma pasado. I play, yo juego. I played, yo jugué, pasado, ¿vale? Veamos la siguiente oración. She eat, ella come. Eat es un verbo irregular, que quiere decir que a ese eat yo no le puedo agregar una ed ni una d, ¿ok? Ese eat va a cambiar su forma totalmente por ser un verbo irregular. ¿Y cuál es el pasado de ese verbo eat? El pasado será ate, ¿vale? She ate, ella come. She ate, ella comió, ¿vale? Tercer ejemplo. We drink, nosotros bebemos. Drink es un verbo irregular también, porque va a cambiar su forma totalmente en el pasado. Aquí no voy a añadir ed ni de, sino que va a cambiar su forma. We drink, nosotros bebemos. En pasado será we drank, nosotros bebimos. ¿Ya? Cuarta oración. You work, tú trabajas. Work sí es un verbo regular, ¿vale? No me cumple ninguna regla en especial, simplemente tendré que agregarle ed para que se pueda volver pasado, ¿verdad? You work, tú trabajas. You worked, tú trabajaste, ¿vale? Y por último tenemos a la oración he drive, él conduce. Drive es un verbo irregular, que quiere decir que va a cambiar toda su forma para que sea pasado. He drive, él maneja. He drove, él manejó. ¿Vale, chicos? Lamentablemente no existe una regla o algo de que me ayude a darme cuenta si es que ese verbo es irregular o es regular, ¿vale? Simplemente tendré que yo revisar todos mis verbos irregulares, ¿ya? Para aprenderme también el pasado, y ya los verbos sobrantes que no estén en esa lista pues pertenecerán al grupo de los regulares, donde simplemente tendré que agregar la terminación ed, de o ied, cual sea el caso, ¿verdad? Bueno, that's all, thank you. Espero que hayamos podido entender bien esta primera parte del tema. Ya la segunda parte es un poco más complicada porque ya entramos a la parte negativa y pregunta,
pero esta fue una buena introducción del tema para tener en claro, ¿vale? Aquí la tarea para ustedes va a ser aprenderse el pasado de esos verbos irregulares, ¿ok? Cuídense chicos, bye, take care.